Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, tiempo que nos prepara a la solemnidad de la Pascua, a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En la Cuaresma estamos llamados a tomar conciencia de lo que significa haber recibido el bautismo para renovar nuestros compromisos bautismales en la noche santa de la resurrección del Señor. Dios nos dice por medio del profeta estas palabras: yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Como el pueblo de Israel en su caminar por el desierto hacia la tierra prometida, como Cristo en el desierto de Judea, así nosotros entramos en el desierto de la Cuaresma para escuchar la palabra de Dios, orar profundamente y convertirnos de nuestros pecados. La celebración de hoy y de los próximos domingos nos ayudará a vivir la experiencia cuaresmal. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de las tierras que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Te alabamos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma muy a tu alcance: en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me han sido entregados todo este poder y gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras.
Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Normalmente, el primer domingo de Cuaresma, en cualquiera de los ciclos que tiene la Iglesia en su estructura de lecturas, siempre va a presentar a Jesucristo en el desierto, ya sea en el ciclo A, que es a Mateo, el ciclo B, que es Marcos, ahora estamos en el ciclo C, que es Lucas. Pues hoy observamos a Jesús en el desierto con la óptica, con el ojo de Lucas. Quisiéramos hacer algunas consideraciones. Primero, hermanos, que recordemos, hay un documento en la Iglesia, no estoy ahora con plena seguridad, me parece que es la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que dice que Jesucristo muestra al hombre lo que es el hombre, es decir, el auténtico hombre, como debería ser todo hombre, es Jesucristo. Y precisamente por eso es que el diablo toca a Jesucristo. Y así como Él venció esas tentaciones, así también debería todo hombre, toda persona, vencer las tentaciones del demonio. Veamos algunas circunstancias. Dice la lectura que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. Vamos a hacer algunos comentarios así, tal vez chiquititos, entre paréntesis. Y se los voy a decir porque a mí me preocupa mucho el mal concepto que a veces se tiene y por eso se retira mucha gente. Pero primero dice que Jesús, lleno del Espíritu, regresó del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu y se internó en el desierto. Ahorita voy a hacer el comentario específicamente para los hermanos de RCC, porque tienen el concepto de que el Espíritu es solo gozo y solo gozo y solo gozo. Y aquí dice muy explícitamente que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. El desierto no es gozo, que lo tengan bien claro, porque cuando el Espíritu los empuja o nos empuja al desierto, la mayoría cree, es decir, desierto para nosotros sería como sufrimiento, problemas, dificultades, todo eso. Y entonces la gente se siente decepcionada de Dios porque ¿dónde está pues el gozo que prometió Dios? Y resulta que el Espíritu es el que también no solo lleva al gozo, sino que también hay prueba. De hecho en esta semana, la semana pasada, precisamente Santiago nos hablaba de la prueba. Hay que hacer una diferencia entre lo que la prueba que Dios también permite, pero otra cosa es la tentación. La prueba Dios lo permite y a veces hasta la pone, pero la tentación, esa viene del diablo. Entonces Santiago decía, no digas que Dios te tienta, prueba sí, pero no te tienta, porque el que tienta es el demonio. Bien, esta aclaración para los hermanos de RCC, para que cuando lleguen momentos de dificultad, sepan que también el Espíritu los empujó ahí.
¿Por qué? Porque, fíjense hermanos, que el crecimiento para todo ser humano, para que el hombre alcance verdaderamente su estatura de ser, no solo ser humano, que eso es bastante, sino incluso ser hijo de Dios más alto, eso se requiere para alcanzar ese temple de persona, para alcanzar esa dignidad de persona humana e hijo de Dios. Para eso se requiere contradicción, para eso se requiere que haya confrontación. Por eso de aquí sacamos nosotros, y dicho entre paréntesis sea esto que voy a decir, que los papás que complacen en todo a sus hijos los están maleducando. Los papás que dan todo a sus hijos los están maleducando, porque lo primero que tiene que haber para que el hijo tenga temple para vivir este mundo que es controversial, es sufrido, para que el hijo tenga temple para vivir en este mundo, necesita que usted le contradiga, que no lo esté complaciendo, que no le dé la comida que le gusta, que no le ponga la tele y que vea lo que le gusta, que no haga lo que le gusta, sino que usted le contradiga a su hijo. ¿Para qué? Para que agarre personalidad, temple, carácter para vivir este mundo. Uno necesita para ser de verdad ser humano, para ser hijo de Dios, uno necesita la contradicción. Entonces, no lo dude, no lo dude. Bien, esos como comentarios así pequeños, entre paréntesis, para que veamos también por qué Dios Padre permitió a su Hijo Jesucristo tener esa prueba del desierto, pero aparte la tentación. Y miren lo interesante, en dónde ataca el diablo. Cuando Cristo ya se sintió débil, dice, sintió hambre. También nosotros, cuando usted está débil, por circunstancias que sea, tenga muy por seguro que ahí va a atacar el diablo, porque el diablo pues va a atacar los puntos débiles, como experto que es él, va a atacar los puntos débiles cuando usted esté débil. Bien, ahora bien, hermanos, ¿en qué consisten esas tentaciones? Fíjense que estas tres tentaciones se pueden resumir en una. ¿Qué es esa tentación por la que el diablo hizo pasar a Jesucristo y que Jesucristo salió vencedor de esa tentación? El resumen de esas tentaciones, que son tres, es lo siguiente: el diablo siempre va a querer apartar, o más bien, el diablo quiso apartar a Jesucristo del plan de su Padre Dios. Esa es la tentación más grave, que él utilizara su poder para sí mismo, que él quisiera hacer las cosas para sí mismo y para que sea creíble él mismo. Y entonces el demonio, con tentaciones que, si usted las analiza, no son malas, pero de todas maneras son el torcimiento del plan de Dios, es decir, la razón fundamental a la que vino Cristo a esta tierra. Por consiguiente, entonces iba a torcer a Jesucristo de la voluntad del Padre. Esa es la tentación más grave que sufre Jesucristo. Pero ahora, como dirá un sacerdote que sigo normalmente, dice él que también todo ser humano va a luchar con un pecado toda su vida. Un pecado. Lo que pasa es que ese pecado pues tiene muchas formas y se divide en muchas formas, y como él dice de manera un poquito graciosa, todo esto es una chichonera alrededor de ese pecado. Para nosotros sería la soberbia. Entonces, de acuerdo a ese pecado con que todos luchamos prácticamente toda la vida, entonces se desenvuelve toda una serie de pecados en torno a ello. Pero desgranemos un poquitito las tres tentaciones que el diablo le pone a Jesucristo. Y mire, estos tres pecados también, todo ser humano es tentado en esto. Todo ser humano. Cristo lo quiso padecer, porque él lo quiso padecer, para también, como dice él,
ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan. Bien, ¿cuáles son estos 3 pecados? ¿En qué consiste? Mire, dice, vamos a ver, dice, después, ¿dónde está? No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dile a estas piedras, esa es la primera tentación. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué quiere hacer el demonio ahí? Por una parte, como ya le he dicho, quiere meter a Jesucristo que haga las cosas, que utilice su poder para sí mismo. Pero hay una tentación más grave que está envuelto en esto, que está metido en esto, que está en el fondo. ¿Sabe cuál es la tentación bien grave? Algo así como en el Génesis le dijo el diablo a Eva y Adán, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los frutos de este árbol. Entonces quiso meter duda en su corazón del hombre. ¿Será que Dios realmente te ama? Es lo que quiso, es la duda. Esa es la duda. Esa es la duda. ¿Y acaso no estamos hoy envueltos en duda? Entonces, hacer las cosas por sí mismo es lo que se llama egoísmo. Segundo, dice, después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. ¿En qué consiste esta tentación? Me parece que esto no requiere de tanta explicación, porque acaso no nosotros también hacemos todo por ganar lo que sea en este mundo. De hecho, voy a decir una cosa bien grave que yo sé que no gusta, pero lo voy a decir. Yo sé que no gusta, pero lo voy a decir. ¿Acaso no? Lo que pasa es que yo he sufrido esto, por eso es que lo digo, en mi propia familia. Sé de lo que estoy hablando. ¿Acaso no por el bien del dinero? Oiga, bien del dinero. ¿Acaso no por eso los hombres abandonan a sus esposas, abandonan a sus hijos? No necesariamente abandonar en el sentido sacramental de abandonarlos, que lo dejó a la mujer, sino en el sentido por supuestamente ir a buscar el sueño americano y para que no nos falte nada. Y del mismo Jesucristo dice, si el hombre abandona a su mujer, la expone al adulterio, capítulo 19 del libro de Mateo. Y entonces pierde. ¿Por qué? Por ganar el mundo, por ganar esta tierra. Ve, en eso somos sometidos todos. Hay que tener, por supuesto, que no, como digo, miren, lo que expone el demonio son cosas buenas. Ahí es donde caemos, allá le voy a explicar por qué. Tercera tentación. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso a la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate. ¿Sabe qué significa esta tentación? Es la tentación de la identidad de Él. Con que sos Dios, vos decís que sos Dios, pues arrojate aquí pues, porque dice, está escrito que Dios va a enviar a sus ángeles, ve, identidad. Y miren, esto también nos está afectando a todos y muchos estamos sucumbiendo. ¿Acaso no es cierto que, por ejemplo, ahorita la ideología de género está haciendo dudar de la identidad de la persona? Un hombre, por ejemplo, yo no sé, yo siento que me sigue, yo sí me siento mujer atrapado en un cuerpo de hombre y todo moral el hombre ahí. ¿Ve? Eso es duda de identidad. El hombre es hombre, punto. La mujer es mujer. El matrimonio es matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y del matrimonio tienen que brotar hijos. Tienen que brotar hijos por amor. Pero no, hoy la gente tiene dudas. Dudas de identidad. Miren pues, mire, aquí podemos desencadenar una cantidad de cosas y va a ver que eso es verdad. Por ejemplo, lo que tanto he dicho yo. ¿Acaso no es cierto que ahorita mucha señorita siente como duda, me caso, no, mejor no, qué pereza casarse con un hombre asqueroso, con un hombre puerco, con un hombre chiche? Los hombres no se quieren casar, tienen duda, me caso, no me caso, y no se casan. ¿Tengo hijos o no tengo hijos? Ve, ahí está la duda de identidad. La mujer tiene en sus entrañas el don maravilloso de la vida y todavía dice así, mejor no. Entonces por eso utiliza un montón de cosas, métodos anticonceptivos, se pone no sé qué por aquí, no sé qué por allá, se mete por allá no sé qué cosas, toma pastillas, toma inyecciones, ve, duda. Y al mismo tiempo todos estamos sucumbiendo a estas tentaciones.
la tentación de la identidad. Y así podemos ir desgranando todas estas cosas, pero bástenos con decir que todo ser humano es tentado así como Jesucristo, exactamente en las mismas tentaciones, en las mismas circunstancias, las mismas tentaciones, solo que en diferentes tiempos, pero son las mismas. Y tristemente estamos cayendo en sus trampas, en las trampas del demonio. Y Jesucristo nos enseñó, hermanos, a vencer esas tentaciones. Por eso, hermanos, la invitación para nosotros es, como decíamos en la monición, hagámosle caso al Espíritu, adentrémonos en la Cuaresma. La Cuaresma, como ya lo sabemos, como tanto lo repite la Iglesia, es un tiempo de conversión, de abstinencia, de ver también el valor que tiene el sufrimiento. Aprovechemos esas realidades, porque como ya les digo, el sufrimiento no es malo. La enfermedad no es mala. No es mala, entiéndame, la enfermedad no es mala. Nadie la quiere sufrir, pero no es mala. Me faltaba un poco lo que decía anteriormente. Y por eso, ojo al Cristo. Porque las tentaciones que presenta el demonio son buenas. Y por eso la mayoría sucumbimos. Lo que pasa es que nos desvían del plan de Dios. Pero vea, por ejemplo, mira tentación, convierte estas piedras en panes. ¿Qué de malo tiene el pan? ¿Qué de malo tiene la comida? ¿Qué malo tiene? ¿Tiene algo de malo, sí o no? ¿Verdad que no? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Por ejemplo, segunda tentación, dice, le hizo ver todos los reinos de la tierra, el bien del dinero, el bien de las cosas materiales, ¿es mala? No. Lo que pasa es que nos desvían el corazón de la esencia de nuestro ser, que es nuestro Dios. Ese es el problema. Pero las cosas que presenta el diablo son buenas. Lo que pasa es que desvían el corazón del plan de Dios, como dijimos en un principio. Tercera tentación, cuando lo llevó al templo, dice, arrójate. Entonces está queriendo comprobar la duda, está queriendo poner en duda a Jesucristo. Esa tentación, por ejemplo, aquí hay una cosa bien grave. Lo que quería Jesucristo es que la gente creyera en Él, que Él era el Hijo de Dios. Y entonces cuando el diablo le propone, pues lánzate de aquí, y cuando la gente vea que se vienen a sostener los ángeles, va a creer en vos. ¿Ve? Que la gente crea en Jesucristo es malo. No, lo que pasa es que ese no es el camino. No es el camino. Y así nosotros sucumbimos. Miren, como les digo, aquí podemos tener una cantidad de cosas de ejemplo. Por ejemplo, la mujer que no se casa, que piensa que es bueno que no se case y no se casa. La familia que cree que no tener hijos es bueno porque no va a sufrir. Ese no es el camino. En fin, regresemos a lo que habíamos dejado. Por consiguiente, la Iglesia nos invita a adentrarnos en la Cuaresma para tener esas contradicciones. ¿Para qué? Para tener temple en la vida para vivir. Porque miren, una cosa tan impresionante de nuestros días, el día de nosotros, el tiempo de nosotros, la plataforma en la que nos desenvolvemos nosotros. Por ahí hay videos muy chistosos y de hecho son muy buenos también para reflexionar. Vea usted, ¿acaso no es cierto que los niños de antes, cuando ustedes eran niños, yo también todavía era niño, pero los papás de ustedes cuando fueran niños, ¿acaso no es cierto que corrían, iban en bicicleta, se estrellaban, se caían de una pared y esos patojos parecían de hule, que no les pasaba nada? ¿Por qué? Porque vivieron en la precariedad, porque tuvieron ichaj para comer. Y entonces son patojos robustos, son chiquitos, pero parecen de hule, esos patojos no se quiebran. Yo también me pasó eso, me caí a veces de tremendas alturas, me ha estrellado un camión, un tuk-tuk, un pick-up. Yo me he estrellado, he tenido accidentes fatales en el trabajo que yo tuve, y aquí estoy intacto, ni un huesito roto. En cambio ahorita el hijo suyo, como usted le da pizza, como usted le da solo comida chatarra, como usted solo le da el munil, entonces los patojos ahorita no sirven para nada. Se cae en una grada y se quiebra. Una grada se cae y se quiebra. Entonces, para que uno sea, estoy hablando en términos materiales, pero si hablamos ahorita en términos morales y espirituales, como dicen no sé si son los sociólogos o los psicólogos o esta gente,
pues nos llaman ahora generación de cristal. ¿Por qué? Porque somos bien quebradizos. Uno como sacerdote regaña desde este ambón y la gente, ay, disculpa, te marchité. Somos bien aguados. ¿Por qué? Porque nos están acostumbrando a ser como animalitos. Todos los placeres. Ya no queremos caminar. Ahorita vea que tan caro está la gasolina. Haga el favor, camine. Me disculpan los tuctuqueros, ¿no? Pero camine. Camine. La gente no se quiere fatigar bajo el sol. Ay, qué pereza con este sol y no hay ni un tuk-tuk. Camine. ¿Por qué está enfermo? Porque no quiere trabajar, no quiere caminar, no quiere hacer las cosas. Por eso se enferma más rápidamente. Somos bien aguados, moralmente y espiritualmente. Somos bien aguados. Por eso es que nos conviene aceptar la invitación de Jesucristo, así como decíamos en la monición, así como el pueblo de Israel fue introducido en el desierto, así como Jesucristo fue introducido en el desierto, así también nosotros metámonos en el desierto. El desierto nos favorece. ¿Para qué? Para ser fuertes de verdad, para no ser generación de cristal quebradiza, y para un día, con la gracia de Cristo, alcanzar el reino eterno después de la lucha que entablamos en este mundo. Si vencemos, es porque hemos aceptado estar en el desierto de la enfermedad, de los problemas, de los fracasos de noviazgo, fracasos de no sé qué, frustración a veces por los estudios, lo que sea. Todas esas cosas que no nos gustan, que son problemas, lo que sea, esas cosas hay que abrazar. Cristo abrazó la cruz, se metió en el desierto, sufrió hambre por allá. Y uno no quiere un poquito ni siquiera hacer ayuno el día miércoles. Le garantizo que muchos de los que están aquí no hicieron ayuno. ¿Por qué? Porque, ay, no, el doctor me dijo que no puedo aguantar hambre. No puedo aguantar hambre. Disculpe que tal vez utilice mi propio ejemplo, y no es también virtud mía, sino lo que pasa es que yo viví no en la pobreza, sino yo viví en la precariedad. Comíamos una vez al día, por consiguiente tengo capacidad físicamente ahorita de hacer ayuno el día entero y no me hace falta la comida. ¿Pero por qué? Porque atrás me faltó. No es virtud tanto, pero le garantizo que ahorita, como estamos acostumbrados a placeres, no nos metemos en el desierto, entonces ya no tenemos capacidad de aguantar un poquito de hambre. No tenemos capacidad. No se me olvida a mí un día, ya le he contado que tengo un muchacho que es como mi hijo, que yo lo crié con mi mamá y mi hermana. Pues un día él se enfermó, entonces tuve que ir a dar sangre, ¿no?, al hospital. Y en la par había un niño que seguramente estaba donando para su familiar, pero un niño chiquito, un niño todavía no estaba en la adolescencia, entre 8 o 9 años. Y el patojo no aguantaba, porque usted sabe, cuando uno va a dar sangre, uno tiene que ir en ayunas tiene que ir tempranito. No tiene que haber comido nada para poder donar sangre. Y el patojo estaba ahí a cada minuto, ya puedo comer, es que no aguanto, tengo hambre. Ay, no, entonces ya me dan ganas de darle un sucosco, pues. ¡Qué chillón! Generación de cristal. Así somos nosotros. ¿Ven por qué les digo que nos es beneficioso introducirnos en el itinerario de la Cuaresma, que es el desierto? Introduzcámonos, tengamos miedo, porque si no, ¿cómo vamos a vencer si no somos entrenados? Eso es un entreno. Para vencer hay que entrenarse, y solo vamos a vencer si también nos dejamos introducir por el Espíritu al desierto cuaresmal, para un día pues estar también vencer al diablo con sus estrategias como Cristo venció. Y solo entonces también nos asemejaremos a Cristo, alcanzaremos nuestra dignidad de ser humanos y de ser hijos de Dios. Solo entonces. Si somos perezosos al entrarnos en la Cuaresma, pues entonces le anuncio que va a ser vencido.